Vamos a continuar con el proceso de construcción de la obra. Esto ya lo habíamos visto en clases, pero le daremos una repasadita. ¿Cómo comienza? Como algunos decían, con la idea, ¿no? Una vez que se hace la idea, el sueño que yo tengo, se hace el diseño, se trabaja en el diseño, que es básicamente hacerlo en papel, y finalmente viene la construcción. Ahora, la parte del sueño, la idea y el diseño forman parte de la preinversión. Y ya en la construcción sería la inversión, ¿no? Ahí en la preinversión podemos ver están maquetas, planos, ¿no? Ahí está la idea, ¿no? Y en la preinversión, como habíamos dicho, está el perfil de proyecto, la prefactibilidad, el diseño del proyecto y la aprobación, ¿no? Sigamos. En la inversión está toda la etapa constructiva, ¿no? Y es cuando llegamos hasta el acta de entrega definitiva, donde ya se hace la entrega misma de la obra, ¿no? La ejecución del proyecto comienza con ¿qué? La limpieza general, la instalación de faenas, la preparación de terreno. La ejecución de la obra gruesa viene después, la excavación de zanjas, fundaciones, armado, encofrado, etc. Y finalmente viene la obra fina, que es el acabado, impermeabilización de interiores, pisos, cristalería, seguramente tubería, el tema de la instalación eléctrica, instalación sanitaria, etc., ¿no? Ahora, el proceso de contratación, esto también ya lo habíamos visto. El proceso de contratación, habíamos dicho en el sector privado, puede ser de dos maneras, por administración propia o por contratación por terceros, ¿no? Por administración propia, es decir, que la empresa compra su material, contrata a sus obreros, sus técnicos, y ellos mismos hacen todo el proceso constructivo. O podría ser por outsourcing, como dice acá, que es la contratación directa. Yo elijo a alguien, lo elijo, comience a contratar. O podría hacer una publicación de una convocatoria que me da mayor transparencia y eficiencia de costos. Pero en estos dos casos contratamos una empresa constructora que haga el trabajo, ¿no? Sigamos, en el sector público es un poquito más largo, ¿no? Donde nos dicen, ahí tenemos que basarnos en la ley 1178, la ley SAFCO, conocida como ley SAFCO, de Administración y Control Gubernamental, y ahí está el sistema de administración de bienes y servicios, que es uno de los 8 sistemas de la ley 1178, ¿no? Vamos a continuar y decimos que de acuerdo a lo que indica el sistema de administración de bienes y servicios para el sector del Estado, está ahí el Decreto Supremo 181, donde aprueba las normas básicas, donde está todo lo que es el proceso de contratación, ¿no? Ahora, para hacer un resumen así bien rápido, porque realmente esto es bastante amplio, hay incluso varias resoluciones que modifican esta resolución, la 181, pero vamos a hacer un resumen rapidito. ¿Cuáles son las modalidades y cuantías para contrataciones en el sector público? También lo habíamos visto en clases, pero recordemos. Decíamos que había la contratación menor de unos 50.000, la modalidad AMPE de 50.001 a 200.000, que sería el AMPE menor, del AMPE mayor de 200.001 a 1.000.000. La licitación pública de 1.001.000 a 70 millones, la nacional, y la internacional arriba de 70 millones, ¿no? También estaba la contratación por excepción, que ahí no tiene límite de monto, que es como cuando decíamos, recuerdan que teníamos que comprar un repuesto para una máquina que era específica y no podíamos comprar más que del proveedor, entonces ahí tendríamos que hacer una contratación por excepción. O una contratación de emergencia, como en estos casos se ha dictado ya la emergencia sanitaria y se está habilitando el tema de lo que es contratación por emergencia. Seguramente muchas empresas y entidades públicas, sobre todo, van a tener que hacer contrataciones en el ámbito de la salud, serán barbijos, serán, no sé, equipos, etcétera, ¿no? Respiradores que decían que se necesitaban en esta época. Se tendrá que hacer una contratación por emergencia, ¿no? Después venía la contratación directa de bienes y servicios. Ahí era, por ejemplo, en el caso de publicaciones, ¿no? Ahí está bien determinado cuáles son las contrataciones que son directas. Otro tipo de contratación directa acá, por ejemplo, también están lo que son los pasajes aéreos, los servicios básicos, por ejemplo, es contratación directa, porque solo EPSAS te proporciona el servicio de agua, por ejemplo, ¿no? O de La Paz el servicio de luz eléctrica. Entonces, ahí tenemos también otro tipo de contrataciones directas, o sea, cuando el proveedor es único y no tienes dónde más acudir a qué otro proveedor, ¿no? Sigamos. ¿Cuáles son los métodos de selección y adjudicación? Es decir, ¿cómo voy a calificar a los proponentes cuando tú haces, por ejemplo, una publicación y dices, voy a calificarlos de la siguiente manera? Esas son las modalidades que te está diciendo el Decreto Supremo, ¿no? Te dice, por ejemplo, la calidad, voy a calificar la calidad, voy a calificar la propuesta técnica y el costo. Entonces, en esos casos se adjudica a la propuesta con mayor puntaje, ¿no? Es decir, le das un puntaje a la calidad, un puntaje a la propuesta técnica y otro puntaje al costo, ¿no?
En el caso de la calidad, cuando realmente tienes que hacer una obra que necesitas gente muy, muy preparada, muy específica, entonces tú le das, le adjudicas o gana en ese caso la propuesta que tenga el mayor puntaje entre calidad y propuesta técnica. No importa tanto ahí el tema de la propuesta económica, ¿no? El presupuesto fijo, igual, o sea, en este caso se da un puntaje a la calidad de la propuesta técnica y no hay propuesta económica. Y básicamente se dice el costo de la obra es 100,000, digamos, ¿listo? Y el costo va a ser 100,000, ¿no? Y se presentan los que quieren hacer la obra por ese monto, ¿no? En el menor costo, decimos, se adjudica la propuesta que tenga el menor costo previa a la aplicación de márgenes de preferencia. ¿Quiénes tienen márgenes de preferencia? Aquellas empresas que se registran en Pro Bolivia y que están registradas como empresas productivas. Entonces, como son productivas y cumplen ciertos requisitos, ellos presentan esos documentos y se les da una preferencia especial para que puedan ganar las convocatorias, ¿no? Después viene el precio evaluado más bajo, habíamos hecho un ejemplo en la clase, es decir, se califica la parte legal, técnica, administrativa, y el que cumpla todo eso y tenga el precio más bajo es el que gana finalmente, ¿no? Sigamos. Contrataciones en el sector público, como habíamos dicho, todos tienen, generalmente lo que es la AMPE y licitación pública, tienen sus DBCs, o sea, sus documentos base de contratación, modelos que están publicados en la página de SICOES, ¿no? Y en la página de SICOES están básicamente todas las contrataciones cuyo precio referencial sea arriba de 20,000 bolivianos. Ahí los podemos encontrar, ¿no? Ya. Podemos ver este proceso de contratación en el sector público, en resumen, más o menos como está aquí, ¿no? Decimos la preinversión. ¿Qué se hace en la preinversión? El presupuesto de la obra, los cómputos métricos, y en un ejemplo podríamos decir, por ejemplo, la construcción del mercado Lanza. Se le da un precio referencial, por ejemplo aquí 29 millones. Luego viene la convocatoria, ¿no? Se licita, se saca la publicación de la convocatoria y se dice, por ejemplo, el mercado Lanza, la modalidad va a ser licitación pública nacional, el método de calificación, calidad, propuesta técnica y costo. Sigamos, la recepción y apertura de propuestas. En este caso tenemos que la recepción y apertura de propuestas, ¿no? Ahí tenemos que se reciben las ofertas, por ejemplo, podrían ser 3 ofertas, Tauro, Sudamericana y la constructora Alto, ¿no? Cada uno tiene sus propias ofertas. Alto, por ejemplo, ha dicho 29.400.000. Se evalúan las propuestas, se las califica y finalmente viene la adjudicación y firma del contrato, ¿no? Ahí tenemos la empresa Alto, se ha presentado la boleta de garantía por el 7%, 2 millones de bolivianos. Ya, por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo que estábamos viendo, decíamos, habían 3 ofertas, de las 3, después de que se ha hecho la evaluación, se ha adjudicado la empresa constructora Alto, ¿no? Su precio, como ustedes han visto, eran 29.400.000. Entonces, al momento de la adjudicación y firma del contrato, la empresa tiene que presentar su boleta de cumplimiento de contrato por 2.058.053.63 bolivianos, ¿no? Ahora, si la empresa decide pedir un anticipo, puede ser máximo del 20% y este monto sería 5.880.153.23 bolivianos, ¿no? Además, en este momento se le devuelve a la empresa su boleta de seriedad de propuesta, que era ¿por cuánto? Por el 1% del monto de su oferta, que era de 20.580 bolivianos. Para terminar, tenemos las boletas. ¿Cuáles son las boletas que se presentan? La seriedad de propuesta, que es, como les decía, 1% sobre el monto de la propuesta económica. Ahí está su vigencia. La de cumplimiento de contrato, que es del 7% del monto del contrato. En la modalidad AMPE se puede hacer una retención del 7%, en empresas públicas también. En MIPES, estas retenciones del 3.5% o la boleta de 3.5 también, ¿no? La vigencia tiene que ser hasta la recepción definitiva de la obra, ¿no? La boleta o la garantía de correcta inversión de anticipo es del 100% del anticipo, es decir, no puede ser mayor al 20% del contrato, ¿no? Y su vigencia hasta 10 días después de la deducción del anticipo. También hay una boleta adicional para obras, que es el equivalente al 85% del precio referencial y la propuesta económica. En este caso es cuando las ofertas son menores al precio referencial, ¿no? Esta es una boleta especial para el caso de obras. Bueno, eso es todo. Un abrazo a todos y cuídense mucho.